Hola nuevamente a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de redes de radiofrecuencia o bloques de radiofrecuencia, y en esta ocasión vamos a hablar de multiplicadores. Los multiplicadores como un elemento fundamental para los mezcladores, detectores, convertidores y portadores, en la cual pues podemos involucrarlos dentro de los sistemas de comunicaciones en configuraciones que nos generan los estándares para este tipo de tecnología. Entonces, en cuanto a multiplicadores, vamos a definirlo como un circuito o una red que produce una señal de salida proporcional al producto algebraico de dos señales de entrada. Y los multiplicadores pueden ser de varios tipos. Pueden ser lineales, no lineales, también pueden ser desbalanceados, balanceados o doblemente balanceados, de 1, 2 o de 4 cuadrantes. Pero para las aplicaciones nuestras, pues el de 4 cuadrantes es el objetivo fundamental, y para el caso de nuestros multiplicadores conmutados, pues el doblemente balanceado va a ser nuestro referente, y en los lineales pues también va a ser un elemento fundamental que sea de 4 cuadrantes. Pues además del transistor, que es el elemento más utilizado para este tipo de bloques, también están los diodos, que también nos sirven bastante para hacer un tipo de multiplicadores generalmente conmutados, que pueden utilizarse diodos o transistores. También pues es el dispositivo estrella en las comunicaciones, el transistor, y nuestro primer acercamiento para un multiplicador básico es el par diferencial, que ya se ha visto en cursos anteriores, y en la cual pues nos genera una mezcla a la salida de dos señales diferenciales a la entrada, donde pues en los colectores o en los drains vamos a tener la señal de salida, que junto con una corriente de emisor constante pues tratamos de hacer ese producto algebraico, que ya más adelante vamos a ver cómo es su resultado. También este par diferencial se puede incluir dentro de una configuración para poder generar un tipo de multiplicador pues obviamente más amplio y más específico, porque si nosotros hablamos de este par diferencial, como podemos ver, pues simplemente aquí solo se puede generar pues en un solo cuadrante, pero como lo necesitamos en los 4 cuadrantes, pues entonces hacemos una configuración y aquí tenemos nuestro par diferencial 1, 2 y 3, y nuestras salidas pues van a ser, nuestras entradas van a ser B2, B1 y nuestra salida B sub 0, que va a salir por los drains o los colectores, dependiendo de cómo configuremos, y es con BJT o tipo FET. El par diferencial pues es un multiplicador de un cuadrante y es la unidad básica para el multiplicador analógico de 4 cuadrantes, como lo mostramos anteriormente. Y para esto vamos a utilizar un modelo que se denomina el modelo unidimensional de Weber-Moll, el cual pues nos define que las corrientes de colector pues es igual a la corriente de saturación por E elevado al voltaje base emisor sobre el voltaje de transición, y también se define el voltaje base emisor como el voltaje de transición por el logaritmo natural de la corriente de emisor sobre la corriente de saturación. Esto para cuando hablemos de tipos o modelos BJT. Y la corriente de colector pues es igual a la resistencia que colocamos en el colector por la corriente de emisor sobre 1 más E al voltaje de base emisor sobre el voltaje de transición. Esto es importante saber que estos parámetros, generalmente este parámetro, pues estos son los mismos,
y esto pues son los parámetros del transistor. Ya cuando nosotros polarizamos, pues tenemos la corriente, tenemos la resistencia de colector, tenemos la corriente de emisor, y entonces tenemos todos los datos completos para poder definir bien nuestro modelo. Entonces, como lo definimos acá, vean los valores VT, voltaje base emisor, y la corriente de saturación, pues corresponden pues a unos datos dados, y ahí están. Aun cuando aquí pues el voltaje base emisor pues también es el voltaje diferencial, cuando lo tenemos ahí en el par, es el que me determina ese voltaje diferencial. Entonces, si nosotros hacemos que el voltaje diferencial es igual al voltaje base emisor 1 menos el voltaje base emisor 2, pues simplemente lo trasladamos a la ecuación anterior, reemplazando la expresión del voltaje base emisor, y entonces vamos a obtener pues esta expresión, colocando pues que es 1 sobre 1 IE por RC, donde las corrientes de colector pues es igual a I sub E sobre 1 por E a la B D sobre BT más E a la B D sobre BT, donde pues lo llamamos diferenciales porque en una base pues tenemos el signo positivo y en la otra base tenemos el signo negativo, y así en todos los pares diferenciales. Entonces fíjense que cuando nosotros modelamos esta parte, pues llega a la coincidencia de que esta es una función trigonométrica. Esta función trigonométrica se nos parece muchísimo a la tangente hiperbólica. Entonces aquí tenemos que la tangente hiperbólica pues es igual al voltaje diferencial sobre 2 veces el voltaje de transición, y con estos elementos que son los elementos de polarización. Es recordar que aquí es muy importante que cuando hablamos de un multiplicador lineal, pues simplemente pues querremos decir pues que es lineal con respecto pues a la entrada. ¿Esto qué significa? Que uno diría, bueno, necesitamos que la tangente hiperbólica sea, pues esta función sea lineal, pero sí, solo si es lineal cuando la tangente, vamos a hacerlo por aquí, la tangente hiperbólica de, pongámosle de phi, para cuando phi tiende a 0, entonces la tangente hiperbólica tiende a phi. Entonces por esto es que es fácil y sencillo ajustar esto a que esto prácticamente, cuando tenemos voltajes muy pequeños, sobre todo el voltaje diferencial con respecto al voltaje de transición, pues entonces esto se aproxima a una constante por la diferencia B sub i 1 menos B sub i voltaje diferencial 2, que son las dos entradas que tenemos en esa parte. Entonces prácticamente esto pues tendríamos un multiplicador de un solo cuadrante, porque tenemos solo una constante que multiplica ya a ese voltaje diferencial. Pero esto no nos serviría de mucho para nuestros aplicativos. Entonces lo que necesitamos son multiplicadores lineales, y la configuración que mostramos de pares diferenciales pues hecha por Gilbert, en la cual pues le dio nombre a este tipo de configuraciones que se denomina la celda de Gilbert. Y la celda de Gilbert pues se basaba en el par diferencial, donde aquí vemos que la tangente hiperbólica, que es la misma función de salida que tenemos de el par diferencial, pues simplemente es una tangente hiperbólica, donde aquí tenemos pues una parte lineal, y esa parte lineal, fíjense acá, desde acá hasta acá, pues es lo que me permite determinar que el multiplicador es completamente lineal. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues cuando el voltaje diferencial es menor que el voltaje de transición, y con eso pues ya tenemos garantizada esa linealidad, como lo vemos en este rango. Entonces, si utilizamos el par diferencial en este rango, pues podemos determinar que esta celda de Gilbert pues es un multiplicador lineal. Entonces la celda de Gilbert pues es el arreglo de esa estructura de pares diferenciales que mostramos anteriormente, y obviamente arreglando los términos igual que lo que hicimos ahí en el par diferencial sencillo, pues simplemente vamos a utilizar que es RC pues por las corrientes de colector,
que están en función de y, pues simplemente es 1 sobre e a la menos b1 menos b2. Entonces en esto se cumple que es menos b1 b2 b1 menos b2 b2. Entonces se cumplen casi todos los cuadrantes. Vea, el cuadrante positivo, cuadrante más menos, cuadrante menos más y cuadrante menos menos. Entonces con eso cubrimos pues todo el rango de la multiplicación de las señales. Y obviamente esto también tiende a dos tangentes hiperbólicas, y si aplicamos el mismo concepto, pues aquí sí ya tenemos un multiplicador real en la cual tenemos una constante que pues obviamente va a ser IRC sobre 2BT multiplicado por los dos voltajes diferenciales que vimos anteriormente en la configuración de nuestra celda de Gilbert, y esto pues obviamente ya tenemos definido nuestro par diferencial. Entonces esta es la forma que nosotros podemos construir un par diferencial a partir, un multiplicador analógico a partir del par diferencial. También podemos tener multiplicadores no lineales, y generalmente es a base de ya sea de arreglo de transistores o de arreglo de diodos, en las cuales pues podemos tener multiplicadores desbalanceados o multiplicadores balanceados o doblemente balanceados. Entonces está compuesto por lo menos con un elemento activo, y generalmente se caracteriza porque el diodo tiene un polinomio muy característico de él, y cuando ingresa una señal pues se genera esa cantidad de componentes adicionales. Entonces si queremos además pues que haya una multiplicación, pues debe haber una o dos, por lo menos dos señales de entrada, y para esto pues tenemos que hacer una configuración o colocarle un elemento adicional a la entrada, pues para poder tener ese ingreso de esas dos señales que tenemos ahí en la entrada. Entonces miramos acá el diodo, que simplemente le vamos a colocar las dos señales. Esto significa que hay un sumador, pues esos sumadores pueden ser pasivos o activos, que ya ustedes conocen, y generalmente lo importante es ver el comportamiento de este diodo. Y este diodo pues generalmente se comporta como un polinomio, donde es A1 por la entrada más A2 la entrada al cuadrado más A sub n la entrada sub n, donde este A sub n pues está compuesto por las características constantes que definen a cada uno de los componentes enésimos de esta expresión. Y fíjense que aquí vamos a extraer exclusivamente esta, en la cual pues también podríamos hacerle análisis a todas las demás, pero nos interesa esta por la siguiente razón. Entonces si nosotros tenemos esta expresión y la evaluamos, pues simplemente vamos a tener un cuadrado perfecto acá, y simplemente es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que automáticamente aquí ya tenemos un multiplicador, mire, una mezcla por lo menos de la entrada 1 y la entrada 2, pero aparecen otros componentes como el b1 al cuadrado, b2 al cuadrado, y también aparece pues acá, si siguiéramos con este, pues seguiría este y este. Entonces la característica fundamental de este es que pues podemos tener en el segundo componente pues la mezcla. Entonces pues prácticamente con un filtro podríamos eliminar todas las demás componentes, pues dado que esta mezcla pues va a estar en una frecuencia diferente a esta, una frecuencia diferente a esta va a estar en una frecuencia diferente, y solamente con un filtro centrado en la mezcla de estas dos, porque a esto es lo que generalmente nosotros podríamos llamar productos cruzados, donde la salida pues vamos a tener en el argumento pues la F1 la F2, que generalmente la F2 es la que determinamos de mayor frecuencia, más o menos F1, que son los productos cruzados. Cuando vemos análisis de señales, pues esto es lo que vemos en Fourier, que generalmente cuando hay dos señales generalmente suaves, pues lo que tenemos es a la salida, o puede ser los enésimos componentes mezclados ahí, pero pues estos segundos, terceros armónicos pues van a ser bajos, y además el filtro pues se encargaría también de poderlos eliminar. Entonces esta es la característica fundamental. Si nosotros creamos este polinomio y generamos pues este cuadrático que lo extraemos de acá mismo,
y lo filtramos, pues ya podemos tener un multiplicador, e inclusive podemos tener un multiplicador desbalanceado si podemos incluir cualquiera de ellas a la salida. Otra forma de generar multiplicadores, ya son multiplicadores balanceados, en la cual nosotros vemos acá que ya no colocamos un diodo sino dos. Entonces esta sería la salida general de un mezclador, porque un multiplicador pues puro sería esta parte. Pero fíjense que también puede aparecer pues alguna de las señales o ambas señales de la entrada pueden aparecer a la salida. Esto es bueno y en algunas aplicaciones, por ejemplo, hay sistemas de comunicaciones que no son balanceados y es útil tener alguno de los dos elementos a la salida de entrada, y eso pues generalmente me ayuda mucho para llevar el sincronismo o poder tener el sincronismo dentro del sistema. Entonces, otra forma de poder generar un sistema de multiplicación pues ya es un multiplicador o balanceado, en la cual pues tenemos dos diodos y de acuerdo a como esta señal B sub 2 entre acá, que se supone que es mucho mayor en amplitud y en frecuencia, entonces este es el que domina para activar o desactivar los diodos. Y entonces cuando este señor activa un diodo, pues generalmente pasa la señal, obviamente con el lóbulo de acá, y en el otro lóbulo de esta señal pues pasa pues la señal también de la parte negativa. Entonces cuando tenemos el voltaje que sea mayor que 0 pues pasará, y cuando es menor que 0 pasará por acá, y entonces ahí tenemos un multiplicador balanceado que tiene la capacidad de poder eliminar los armónicos que me puede generar los de segundo orden, aun cuando no puede eliminar todos, pero sí generalmente se llama balanceados porque es capaz de poder eliminar pues las componentes que aparecen a la salida. Otro que es mucho más utilizado, el que nosotros llamamos doblemente balanceado, es porque tiene la capacidad de poder eliminar los componentes que generalmente se tienen. Hay una parte fundamental que se generan los productos cruzados de F2 más F1 o más o menos F1, y en la cual pues tiene la posibilidad de poder atenuar de una mayor manera estos componentes de segundo, tercer y enésimo orden, e inclusive pues los que son un poco perjudiciales, que además se podría también hacer con un filtro aquí a la salida, pero generalmente pues ayuda muchísimo a poderlos atenuar, que son los componentes enésimos impares. Entonces esto me permite que cuando estamos en un ciclo positivo pues de 1 y 2 conducen, y cuando estamos en un ciclo negativo de 3 y de 4 conducen, y ahí podríamos obtener aquí nuestra señal más o menos completamente a la salida y doblemente balanceada. Entonces cuando tenemos estos elementos pues simplemente cuando son conmutados ya a la salida, y ya cuando definimos completamente que tenemos esta salida, pues ya podemos llamarlo un multiplicador doblemente balanceado, que como ustedes pueden ver acá ya se convertiría en un sistema también lineal. Entonces con esto pues nosotros tenemos pues nuestras características de los multiplicadores que se requieren. Nosotros aquí hablamos de mezcladores, es cuando pues le asignamos una aplicación a los multiplicadores y deben de tener unas características adicionales, pues ya sea que se sature alguna de las entradas o no, entonces ya comienza a tener algunas aplicaciones específicas para las comunicaciones que se requieren. Entonces vamos a ver unos como parte del aprendizaje, pues cómo va de la parte teórica a la parte práctica. Entonces aquí esto ya lo comunicamos en la parte de los multiplicadores no lineales, que generalmente aquí dice multiplicador lineal, si satura las entradas se comporta como un multiplicador conmutado, y como resultado un mezclador balanceado. Generalmente cuando una de las entradas está saturada, pues se me convierte en un mezclador balanceado, y esa es una aplicación fundamental que se necesita en las comunicaciones. Otro que
puede ser las señales de entrada es una pasabandas y otra banda base. Generalmente las pasabandas se les denomina portadoras y a las bandas base información. Entonces esto ya tenemos una aplicación específica para las comunicaciones que lo veremos más adelante. Si las entradas B1 como la señal pasabanda y B2 como una señal portadora, pues entonces vamos a mostrar un aplicativo donde ya hablamos que si B2 es la señal portadora significa que esta tiene una frecuencia muy alta, F sub 0, que es una señal pasabandas, y además tiene una amplitud también mucho más grande que la entrada. ¿Por qué? Porque esos son los parámetros que se requieren para poder pues hacer un buen sistema de modulación o de mezclado. En este caso llamaríamos una modulación balanceada. Entonces vamos a mirar acá este propósito. Entonces yo le llamaría mezclador si saturo alguna de estas entradas. Entonces ya de aquí en adelante pues a esto lo vamos a denominar mezclador cuando hablamos de señales saturadas. Ya sabemos que saturadas es cuando un voltaje cualquiera de entrada pues es mayor que el voltaje de transición. Entonces para esta parte pues simplemente cogemos una señal banda base y una señal pasabandas, en este caso es una señal de información y una señal de reloj o una señal sinusoidal en la cual tiene frecuencias altas, y aquí pues obviamente vamos a tener una señal como nosotros podríamos denominar modulada en forma balanceada, y obviamente este filtro que tenemos acá pues trata de ajustarme la señal en ancho de banda. Si acá enviamos la señal y hacemos el proceso contrario y ahora ingresamos acá la RF y tenemos el X sub 0, pues simplemente esta RF trae una portadora, pues que si la hacemos igual al oscilador local acá de este otro bloque, pues simplemente lo que hacemos es el proceso contrario. El proceso contrario es que mezclamos y los productos cruzados, que es F de RF menos F sub 0, pues es igual a 0. Eso no significa que se me desaparezca la señal, significa que la frecuencia va a 0 y entonces este mensaje que viene montado aquí en esta portadora pues va a estar a la salida. Entonces esto es lo que nosotros llamamos un sistema de comunicaciones, y en la cual pues este es un sistema lineal invariante en el tiempo, dado que M de T pues debe ser una señal pues más o menos parecida a la señal de entrada, simplemente debe tener un cambio en amplitud y un retardo negativo, porque obviamente primero se demora en llegar la información y segundo pues por todos los elementos de acá pues tendrá un cambio de amplitud, claro, en todos sus componentes, porque de lo contrario pues entonces no sería un sistema lineal. Vamos a mirar aquí un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una señal banda base, una señal de información, A sub m coseno de WM, por donde pues tenemos la señal B sub 2, que para el caso de comunicación le vamos a dar el valor de X sub 0 de T, que es A sub C. Le cambiamos aquí el sub C porque la F sub 0 que se coloca en los mezcladores balanceados o modulares balanceados pues prácticamente es la F sub C, y esto es lo que se le llama frecuencia portadora. Entonces por eso pues esto es casi sinónimo en los receptores. Y entonces también está la característica de que F sub 0 debe ser muchísimo mayor que F sub M. Y pues si nosotros centramos estas dos señales a una mezcla, simplemente es M de T por X sub 0 de T, y como vemos acá es una señal menor de frecuencia y una señal de alta frecuencia. Entonces al hacer la mezcla de estas dos pues tenemos el proceso. Mira, como les comentaba, si utilizamos por ejemplo identidades trigonométricas, esta identidad trigonométrica es coseno de A por el coseno de B, pues simplemente es igual a coseno de A más B más el coseno de A menos B, obviamente con sus componentes de amplitud que tenemos adicionales. Entonces por eso es que esto es lo que nosotros llamamos productos cruzados. Cuando hacemos una multiplicación de señales analógicas, pues los productos cruzados nos dan, vea, una F sub 0 más o menos la FM. Entonces esto es lo que tenemos acá, vea. Y si nosotros graficamos nuestra señal, pues tenemos una señal de este tipo. ¿Qué significa esto?
Cuando nosotros modulamos significa que la señal que nosotros tenemos acá, mire, a ver si puedo tener el equilibrio suficiente, vamos a hacerlo así. Si ustedes se dan cuenta, perdón, vamos a dibujar de nuevo, vamos a seguir esto, aquí ve. Entonces fíjense que estaba siguiendo como la portadora, ¿ve? Lo que pasa es que no tengo el pulso suficiente, pero generalmente esto es lo que se tiene, ¿ve? Entonces acá, ¿ve? A ver si tengo el pulso suficiente. No. Entonces sería esa parte. Bueno, el hecho es que la portadora sigue la amplitud de la señal banda base. Entonces ahí tenemos esa parte. Si tenemos esa parte, pues entonces aquí pues vamos a tener este punto. Fíjense que si seguimos estos puntos, pues vamos a tener casi como la señal senoidal que tenemos ahí, parecida a la banda base. Y con esto pues mostramos que es un proceso en la cual la banda base se monta sobre una señal de alta frecuencia que se llama la señal portadora. Y si hacemos el proceso contrario, fíjense, ahora cogemos la señal con el otro modelo, el otro bloque, que esto se le llama un demodulador balanceado o un modulador sincrónico o un detector sincrónico. Entonces multiplicamos la señal que llegó por x sub 0, sabiendo que estas dos señales de frecuencia son iguales. Entonces lo que tenemos acá es lo mismo, la suma y la resta. Entonces obviamente aquí hay un pequeño esto, pero entonces aquí ya sería sub 0 porque es el oscilador local, y obviamente estaría montada sobre una señal banda base, y la cual tendríamos a la salida pues nuestra señal de información. Entonces con esto pues mostramos los dos procesos inversos, lo que significa que solo cambia una amplitud y un retardo constante, pues tal que fíjense que esta es la misma señal banda base que enviamos, simplemente cambia acá, y obviamente podemos tener un desfase pues dado por los retardos que se tienen en la señal. Y obviamente aquí tenemos nuestras dos señales, ¿ve? Están en la misma frecuencia, tienen diferente amplitud, pero están en diferente fase, diferente amplitud, pero fíjense que este cambio de amplitud es constante y el desfase también es constante con respecto a la original. Entonces esto es lo que se llama un sistema lineal invariante en el tiempo. Y entonces pues ahí tenemos los dos procesos contrarios. Ahora vamos a ver ya en la parte práctica cómo los fabricantes pues generan este tipo de elementos. Entonces vamos a ver un elemento que es el SA602A, que es como dice su fabricante, es un mezclador doblemente balanceado con oscilador. Entonces el fabricante nos da las siguientes características. Es un mezclador doblemente balanceado monolítico de very high frequency o de muy altas frecuencias de baja potencia, con un amplificador de entrada y un oscilador que se puede construir dentro del sustrato, que esa es una de las ventajas que traen estos circuitos integrados, que además no solamente trae el mezclador, sino trae otros componentes pues que llevan comunicaciones, pues son muy útiles y no pueden ir pues diferenciados, puesto que sería un despropósito utilizar varios elementos integrados para hacer una aplicación. Ya vienen generalmente integrados varios, y este es el más básico. Vea, este es un multiplicador de celda de Gilbert y que pues puede hacer de mezclador. Trae la operación del oscilador o del mezclador, pues puede tener hasta 200 MHz y generalmente pues tiene una buena figura de ruido que está por debajo de los 4.7 dB, y pues en la práctica este experimento lo hicieron a 45 MHz.
Pues aquí dice que tiene una de las características fundamentales, que tiene muy pocas partes externas para poder hacer, por ejemplo, los filtros o poder hacer osciladores. Y en las aplicaciones pues puede hacerse un oscilador o un mezclador para radio celular, puede ser para radio portable, también pues se puede utilizar como un enlace de radiofrecuencia para datos, y conversiones, un convertidor de frecuencias de HF a VHF. Pues significa que esto es high frequency a very high frequency. Entonces podemos hacer una conversión. Esto significa que podemos trasladar espectros. Cuando trasladamos espectros, pues trasladamos todos los componentes de una frecuencia a otra, y a esto se le denomina un convertidor de frecuencia, para que lo tengan presente, que lo vamos a ver más adelante pues de una manera más precisa. Y también nos sirve como un convertidor de frecuencias también para instrumentación. Obviamente que si es un convertidor de frecuencia, ya sea para HF, VHF, pues sirve para otros aplicativos como instrumentación, control o lo que se requiera. También pues como para comunicaciones LAN de banda ancha. Y aquí tenemos nuestro gran tesoro, que es este mezclador doblemente balanceado, donde miren, tenemos acá el mezclador. Entonces el mezclador, técnicamente ya en bloques de radiofrecuencia, generalmente se expresa de esta manera. Entonces cuando ustedes vean acá ya un elemento de estos, pues automáticamente ya saben que esto es un mezclador, como cuando ustedes saben que si tenemos esto, pues es un sumador. También este pues es el símbolo de un amplificador, y aquí vemos que es un amplificador diferencial. También tenemos un oscilador pues con un elemento de amplificación aquí a la entrada del mezclador, y con unos elementos adicionales, como dice ahí las ventajas que tiene estos dispositivos, es que con unos pocos elementos podemos hacer un oscilador en la cual pues le generamos la frecuencia, y como la frecuencia depende de los elementos reactivos pasivos, pues entonces acá nosotros le definimos la frecuencia. Obviamente tiene sus elementos de polarización y las salidas que pueden tener en dos vías. Entonces fíjense aquí que tenemos ya un circuito integrado con varios bloques: mezclador, amplificador diferencial, amplificador, un oscilador utilizando este amplificador y la polarización. Entonces no hay mucho que hacer ya externamente, sino simplemente colocar los elementos que me generen todas estas frecuencias, o involucrarle las señales de información que se requieren acá a la parte diferencial. Entonces, ¿cómo se vería este elemento ya acá dentro en la parte circuital? Pues fíjense, esto es una celda de Gilbert, lo mismo que habíamos hecho con BJTs. Acá tenemos lo que llamamos el amplificador, que junto con los elementos adicionales podemos tener el oscilador. Aquí tenemos la entrada diferencial, mire la entrada diferencial, y acá tenemos nuestra salida en la 4 y en la 5. Entonces fíjense que es casi prácticamente lo que nosotros modelamos ahí en la teoría. Pues los fabricantes simplemente van y hacen todos estos procesos, tanto de polarización como de niveles de señales de radiofrecuencia o de generadores de señales de radiofrecuencia, y ahí tenemos pues ya un conjunto completo. Ahora miremos algunas aplicaciones que con este circuito integrado se puede hacer, y hay tantas cosas que se pueden hacer, como se dijeron ahí en los aplicativos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, mira, simplemente un sintetizador. Un sintetizador es un generador de
varias portadoras o de varias frecuencias, ya sean continuas o sean discretas. Entonces vamos a mirar acá que lo que nosotros vimos en la sesión anterior, vimos aquí un varicap, y que junto con un inductor, que es el que me permite hacer el choque AC de RF, perdón, para que la señal RF no se vaya a la fuente, y aquí pues que la señal DC no se vaya también hacia la señal DC aquí no se me vaya hacia el circuito integrado. Y junto con este señor y mis elementos que yo tengo, mira, para la selección de la frecuencia, pues aquí entra al circuito amplificador, en el cual me permite hacer la oscilación. Y si yo aquí le tengo un control, pues simplemente con este control yo puedo cambiar todas las frecuencias que sean necesarias dependiendo del rango que tenga este varicap. Entonces ahí tenemos ya nuestra señal generada. También podremos tener acá en el pin 8, cuando alimentamos nuestro circuito integrado, todo el circuito que hemos hablado de radio choque, para evitar que la radiofrecuencia se venga aquí a la polarización y que la polarización ingrese directamente pues hacia los elementos, si es que vamos a alimentar no solamente por el pin 8. Entonces fíjense que esto es para evitar que se me vaya para acá la señal de radiofrecuencia. Esta señal se abre y esto complementa, pues obviamente para que haga el camino hacia acá y no vaya hacia el generador de la fuente de alimentación. Y así podríamos ver cientos y cientos de aplicaciones, y aquí pues vemos lo que vimos en la sesión anterior. Mire todos los diferentes tipos de osciladores, simplemente que ya tenemos aquí involucrado el elemento activo. Y mire, colocamos el cristal, simplemente me reemplaza al inductor, y tenemos pues los dos elementos que me hacen o que me generan la frecuencia de oscilación junto con el cristal. Este elemento C3 y este elemento pues son los mismos, son los elementos de choque para que la radiofrecuencia pues no se me cole en las fuentes de alimentaciones. Y aquí pues de la misma manera. Entonces aquí no tenemos problemas con bobinas de radiochoque, porque simplemente lo que hace es que, mira, primero acá los condensadores pues aíslan completamente a la parte de C, y aquí pues simplemente se me genera pues una resonancia en la cual pues solo me permite generar las señales, y no hay ningún tipo de vuelta acá, porque además sí necesitaríamos la tierra para poder generar esas señales de oscilación. De igual manera acá, mira, tenemos nuestro elemento Hartley, como lo habíamos comentado anteriormente, que son dos inductores y un capacitor, en el cual me generan las señales. Estas son pues lo mismo, señales que evitan que las señales de polarización se vayan hacia mi circuito integrado. Y con esto pues ya hemos mostrado cómo se me comporta o cómo es el tratamiento de todos los modelos de multiplicadores analógicos, y obviamente hemos visto pues algo práctico ya aquí con la muestra de este elemento de un fabricante.